24, Carilla B, segundo renglón de los angostos de abajo hacia arriba, en la tercera palabra, Bame Mafisim. Estamos estudiando el tema de los sorteos, cómo se realizaba el sorteo para determinar quién era el Cohen que iba a realizar la abodá. Pregunta ahora la Gemara, Bame Mafisim, ¿con qué tipo de vestimentas se encontraban los Kohanim al momento de realizar este sorteo? Rav Nachman Amar bebigdei hol. Rav Nachman dice, estaban con las vestimentas y atuendos de ellos, comunes, no aptos para realizar ninguna abodá. Rav Sheshat Amar bebigdei kodesh. Rav Sheshat por su parte dice, no señor, ellos se paraban a realizar el sorteo con las ropas ya de los Kohanim listos y prestos para hacer la abodá. Dice la Gemara, Rav Nachman Amar bebigdei hol. ¿Cuál es el motivo o el argumento de Rav Nachman para decir que el sorteo se realizaba con sus vestimentas habituales? De Yamarta bebigdei kodesh. Si tú quieres argumentar que estaban vestidos con las ropas de los Kohanim y cabales de Reot de Hamse ve'Avde, se podía presentar la siguiente situación. Entre todos los Kohanim, que ya están preparados para la abodá, porque ya están todos vestidos, podría haber algún Kohen poderoso, impetuoso, que estaba aspirando a realizar cierta abodá. Si bien era un sorteo, perfectamente podría él quedar completamente afuera y sin hacer ninguna abodá. Cuando le tocó el sorteo de la abodá a algún Cohen quizás más débil o menos importante que él, o más pequeño, podía venir este Cohen y quitarle la abodá e ir a hacerla a él previamente. Se imponía a su compañero, y esto era muy probable porque él ya está vestido y estaba listo para hacer la abodá. La Gemara en el tratado de Masejet Pesachim, por ejemplo, nos cuenta que había Kohanim Baales de Roa, Kohanim poderosos, que ellos se llevaban todos los cueros para sí y no repartían con los demás Kohanim. Es posible también que alguno de estos Kohanim quiera hacer alguna abodá, un servicio, y se imponga sobre los otros. En cambio, si están vestidos con bigdei hol, no están aptos para hacer la abodá, no le tocó en el sorteo a él, entonces no tiene lo que hacer, porque ni siquiera está vestido como para poder hacerla. Y que vaya, se cambie, etc. Ya todo eso es un proceso muy largo, muy grande. Y el Cohen que le tocaba el sorteo ya se iba a ocupar de tener que hacerlo. Este es el argumento de Rav Nachman. De Yamarta bebigdei kodesh, si vamos a decir que vestían las ropas con kedushá de los Kohanim y cabales de Roa de Hamse ve'Avde. Existen estos Baales de Roa, estos hombres de brazos poderosos de Hamse que le van a arrebatar ve'Avde y van a realizar el servicio. Por otro lado, Rav Sheshat Amar, Rav Sheshat que discutió, dijo bebigdei kodesh, es únicamente con las ropas de Kohanim que realizaban el sorteo. De Yamarta bebigdei hol, porque si van a estar con sus atuendos normales, Agav Habibute Mikru ve'Avde, es posible que con el entusiasmo y el cariño, cuando salieron agraciados con la mitzvah de que tiene que hacer, vaya entusiasmado a realizar la mitzvah y no se dio cuenta de que tenía que cambiarse. Tan entusiasmado y contento de querer cumplir con la mitzvah, quizás vaya inmediatamente a realizarla y no está con los bigdei kehunah. Por ese motivo, dijo él, tenemos que mantener la calma. ¿Quién salió sorteado? ¿Quién no? Que vaya, se prepare, se ponga las vestimentas como corresponde. Por eso, Rav Sheshat dice que lo hagan ya con los bigdei kehunah para evitar este inconveniente y ya esté listo y presto para poder realizar el servicio. Amar Rav Nachman, dice ahora la Gemara, ¿de dónde? Sí, dijo Rav Nachman, mira, ¿en qué me basé yo para decir lo que estoy diciendo? Es decir, si bien Rav Nachman nos dijo una sevará, nos dijo un motivo, una lógica, ¿por qué debían estar con bigdei hol, con ropas normales, que era para evitar que algún Cohen poderoso se lo arrebate? Esto es una explicación de por qué tenía que ser así. Pero
Para llegar a esta explicación, él tiene que haber encontrado alguna fuente o algún indicio de que así era realmente, que estaban con ropas comunes y no con Bigdei Kehuna. Entonces, minala, ¿de dónde yo dije esto? Ditran, tenemos otra Mishnah en el tratado de Tamid. Ahí nos dice que inmediatamente luego del sorteo, Mesarón la Hazanim, entregábamos a los Kohanim en manos de los Hazanim. Los Hazanim son aquellos que están a disposición de los Kohanim para que hagan lo que tienen que hacer en el Bet HaMikdash y ayudarlos. De ahí tan el Bigdehen, estos Shamashim, esto vamos a decir servidores de los Kohanim, los ayudaban a desvestirse las ropas. Y si bien los ayudaban a desvestirse, los ayudaban solo hasta que quedaban con los Michnasayim, con estos pantalones bombachudos que nombramos anteriormente. Allí ya los Kohanim, por una cuestión obviamente de tzeniut, de recato, se terminaban ellos solos de desvestir de manera recatada. Pero ahora vamos a entender qué es lo que está escrito en esta Mishnah del Tratado de Tamid. ¿A qué se refiere que tenían que ayudar a desvestir a los Kohanim? Mai, ¿a qué se refiere? ¿Acaso nos está refiriendo a aquellos que salieron agraciados en el sorteo, que necesitan ahora vestirse para realizar la boda? Entonces, la Mishnah estaría diciendo, realizan el sorteo, vienen estos sirvientes, los ayudan a desvestirse para que se vistan los Bigdei Kehuna y realicen la boda. Entonces claramente nos está diciendo que ellos estaban vestidos con sus vestimentas habituales y una vez que se hizo el sorteo, ahí pasaban a desvestirse esas ropas y vestirse los Bigdei Kehuna. Esto es la prueba que trae Rab Nachman a sus palabras. Amar Rabuna bar Yehuda, Amar Rab Sheshan. Dijo Rabuna bar Yehuda, nombre de Rab Sheshan. No señor. Beotan shelo zahu lapais. Ellos ayudaban a desvestir a aquellos que no salieron agraciados en el sorteo. Es decir, estaban todos vestidos con Bigdei Kehuna y prestos para hacer el servicio. Los que no salieron agraciados, no participan entonces en la boda, deben desvestirse los Bigdei Kehuna, ya que no van a trabajar. A ellos los ayudaban a quitarse los Bigdei Kehuna, la ropa de los Kohanim. Pero esa es la inversa. De acuerdo a esta interpretación, todos estaban vestidos con Bigdei Kehuna en el momento del sorteo, como dijo Rab Sheshan, y había ahora que sacarle y desvestir a aquellos que no las van a utilizar. Dice la Gemara, Ajíname mistabra. Y así, esta última interpretación es la más lógica, que tenía las vestimentas de Kohanim y los ayudamos a desvestirse. Y saca país, porque si vamos a dar la explicación de Rab Nachman, que estaban con las ropas habituales y ayudaban a desvestirlos de sus ropas para vestirse con los Bigdei Kehuna, hay un inconveniente. Y saca país, la Mishnah dijo, nos ayudaban a desvestirse sus vestimentas y los dejaban con los Michnasayim. Entonces, tratemos de figurarnos la situación. Están con sus ropas habituales, se quitaban, vamos a suponer, hablando modernamente, el saco, la corbata, la camisa, y quedaban con los Michnasayim comunes de ellos. Allí tenían que comenzar a vestirse los Bigdei Kehuna. ¿Y cómo puede ser? Beatania, si tenemos estudiado en la Baraitá, Menain, la nombramos anteriormente, Menain shelo yedavar kodem le Michnasayim. ¿De dónde sabemos que la primer ropa que deben vestirse los Kohanim para hacer la boda son los Michnasayim? Es la primera ropa a vestirse y luego la túnica, el mitznefet, ¿sí? El turbante, etc. Los pantalones bombachudos de lino van al besaró, estando, como dijimos, solamente su cuerpo, sin ninguna otra ropa. Y aquí saldría a la inversa, pues estamos diciendo que desvestían las ropas habituales, quedaban con los Michnasayim, aquí ya es falta de tzeniut, se vestían entonces ahora la túnica,
para cubrirse, y después de vestirse la túnica, se quitaban los michnasayim, que ya quedaban de manera pudorosa y cubiertos. Pero entonces saldría que lo primero que se vistieron son las túnicas, no los michnasayim. Y la Torah exige que se vistan primero los michnasayim. Si no a la fuerza, es a la inversa. Ellos estaban vestidos con Bigdei Kehuna, como dijo Rab Sheshat, se desvistieron todas las ropas de los Kohanim, dejándole los michnasayim. Es desvestirse. Lo último que se quitaban eran también los michnasayim. Allí se vestía su túnica habitual y luego se quitaban los michnasayim. Aparentemente, esto es una fuerte prueba a las palabras de Rab Sheshat, que tienen que estar entonces en el momento del sorteo con los Bigdei Kehuna. ¿Qué va a contestar a este argumento Rab Nachman? Dice Amará Beitach, lo calla. Rab Nachman dice, esto no es problema. Yo puedo explicar esto a la perfección. Aquí Katané, lo que la Beraita está diciendo es lo siguiente. Al Sheodan Alehem Bigdei Hol Malvishinotan Michnese Kodesh. Ellos están vestidos con sus ropas habituales. Y mientras estaban con las ropas habituales, cambiaban los michnasayim. Ellos vestían túnicas. Entonces, se podía quitar por debajo de las túnicas los michnasayim habituales. Se visten los michnasayim de lino, de Bigdei Kehuna. Ahí intervenían los sirvientes, los ayudaban a desvestirse todas las ropas, ya que los michnasayim, dijimos, es falta de tziniut, falta de recato. En cambio, los michnasayim lo realizaba el Cohen. Se quitaban los michnasayim habituales y vestían los de Bigdei Kehuna. Ahí se acercaban los shamashim, los sirvientes, los ayudaban a desvestirse todas las demás ropas, quedando solamente con los michnasayim, que ya son michnasayim de lino de Bigdei Kehuna. Pero hay un manejim en la michnasayim y lo dejan solamente con los michnasayim de los Bigdei Kehuna, y allí se terminaban de vestir la túnica, el mitznefet, el turbante y el cinturón. Entonces, perfectamente podemos todavía dar cabida a las palabras de Rab Nachman. Y esta era básicamente la prueba que trajo Rab Nachman para sus palabras. Solo que la Gemara demostró que no es una prueba irrefutable y que es perfectamente compatible también con las palabras de Rab Sheshat. Por su parte, Amar Rab Sheshat, dijo Rab Sheshat, Mená Minalá, de donde yo dije mi postura, en qué me basé para decir que el sorteo se hacía con las ropas de los Kohanim vestidas. De Tania, tenemos estudiado en una Tosefta, Lishkata Gazit, que misma es el Kiko de Laita. Lishkata Gazit, la habitación, traducción literal sería la habitación que está construida con piedras perfectamente cortadas. Estaba construida Kemin Basil Kigedolá, como una especie de construcción amplia, grande, construida a altura, no al nivel del piso. En el Lishkata Gazit tenían lugar varios usos. Dentro de ellos estaba el Sanhedrin Gedolá, el gran tribunal, el tribunal supremo de 71 Jajamim, que se sentaban allí. Pero aquí nos dice la Tosefta otro dato importante. Ahí está, ahí está, Pais Ben Mizraha, del lado este, es decir, del lado más cercano a la entrada del Bet HaMikdash. Allí se realizaba el sorteo para los Kohanim. Bezaken Yoshev Marabá, y uno de los Talmidei Jajamim ancianos que controlaba y explicaba cómo se debía realizar todo el sorteo, estaba sentado del otro lado, en la parte oeste de el Lishkata Gazit. Los Kohanim que participaban en el sorteo estaban parados cerrando un círculo similar a este adorno llamado Joliad, que era como una especie de collar que vestían las mujeres. Ellos estaban ubicados en esa misma forma, una forma semicircular, circular, perdón.
Y el encargado de realizar el sorteo en la práctica quitaba el turbante de uno de los Kohanim, indicando de este Kohen que está sin el turbante, vamos a comenzar la cuenta para el sorteo. Y así sabían que de él comenzaba el sorteo. Hasta aquí son las palabras de la Tosefta. Dice la Gemara, analicemos ahora. Si nosotros estamos hablando que cuando se realizaba el sorteo, estaban con sus vestiduras normales y habituales, ¿acaso habitualmente ellos vestían un mitznefet, este tipo de turbante que vestían los Kohanim en el momento de la abodá, en el momento del servicio? Sino, claramente, estaban vestidos con los bigdei keuná. Por eso dijo, le quitaban el mitznefet, que es la ropa habitual que tenían los Kohanim en el momento de la abodá. Esta es la prueba que trajo Rav Sheshat a sus palabras. Contesta la Gemara, y sí señor, tenían en las ropas habituales de ellos también tenían mitznefet. Porque nosotros tenemos que saber diferenciar en dos tipos distintos de bigdei keuná. Están las ropas de los Kohanim que se fabricaban y se confeccionaban con dinero del Tzibur, con dinero del pueblo de Israel, que era para que vistan los Kohanim en todo lo que son abodot Tzibur, en todo lo que son servicios del Tzibur. El Korban también de la mañana, el Ketoret de la mañana, etc. Esos que son abodat Tzibur, Korbanot Tzibur, tienen que ser realizados con bigdei keuná, confeccionados y comprados por el Tzibur. Pero existía también ropa de los Kohanim confeccionadas de manera completamente particular, que no eran aptos para utilizar en la abodat Tzibur. Y nosotros encontramos que de Tana Rab Yehudá, como enseñó Rab Yehudá, veiste más, Rab Shemuel Bar Yehudá, que dicen que fue Rab Shemuel Bar Yehudá quien enseñó esto. Cohen She'astá lo Ketonet, un Cohen que su madre le confeccionó una túnica de lino similar a la que tienen que utilizar los Kohanim para la abodá. Si bien tiene esta carencia que no fue hecho por parte del Tzibur, por parte del público, de todas maneras, dijo él, Obed va abodat yahid, puede sí utilizarla para lo que son abodot de particulares, abodot, vamos a decir, que no competen al Tzibur. Aquí Rashi trae más adelante un ejemplo que sería, por ejemplo, el retirar la pala del Kodesh HaKodashim, que retirar la pala no es algo positivo, si es algo de retirar solamente, no es un servicio para Boreolam. Eso entonces es considerado como algo particular que necesitamos ordenar de alguna manera en el Bet HaMikdash, y si bien tiene que hacerlo un Cohen y con las ropas de Kohanim, puede utilizar bigdei keuná particulares. Entonces quiere decir que las mismas ropas que visten los Kohanim para hacer la abodat Tzibur pueden estar confeccionadas de manera particular y los utilizaban para korbanot particulares. Entonces, no hay ningún inconveniente en decir que el mitznefet, este turbante del cual estamos hablando, no era turbante de los bigdei keuná originales. Puede ser perfectamente particular. Entonces, la reayá, la prueba y demostración que quiso traer Rav Sheshat para sus palabras, no es correcta. Al margen, la Gemara aprovecha a analizar ahora otro detalle. Quiere decir entonces que Rav Nachman y Rav Sheshat, cada uno mantiene su postura, cada uno explicó en qué se basó, y la Gemara demostró que ninguna de las pruebas que trajeron ambos es una prueba, como dijimos, irrefutable. Y cada una de las opiniones tienen en qué aferrarse y mantenerse en pie. Ahora bien, más allá de esta discusión, si el sorteo lo realizaban con los bigdei keuná, con la ropa de los Kohanim o no, la Gemara quiere terminar de esclarecer un detalle. Amar Abaye, dijo Abaye, Shema minna. Aprendemos de aquí, de esta Tosefta que acabamos de nombrar. Lishkat HaGazit, Hetziaba Kodesh, Hetziaba Bajol. Aprendemos que esta Lishkat HaGazit, esta gran habitación, aparentemente estaba construida mitad con Kedushá del Bet HaMikdash y la otra mitad
sin Kedushá del Bet HaMikdash. ¿Por qué? ¿En qué basamos este concepto? Ahora inmediatamente vamos a verlo. Shema Minah. También aprendemos que tenía dos entradas independientes. Una entrada que daba hacia el Bet HaMikdash y otra entrada que daba hacia afuera del Bet HaMikdash. ¿Por qué? De Isal Kadatach Kulaba Kodesh, si nosotros querríamos interpretar y explicar que la Lishkat HaGazit estaba toda construida en lugar Kadosh y toda tenía Kedushá de el Bet HaMikdash, Zaken Yosef Ma'araba, es posible la descripción que dijo recién la Tosefta, que el Zaken, el anciano del Sanedrín, que controlaba e indicaba cómo debían hacer el sorteo, estaba sentado en el lado oeste. ¿Cómo es posible que estaba sentado? Vea Marmor en Yeshiva Bazara, el Alemán Jebet David Bilbad. No hay permisión de sentarse en la Azara, en la parte Kodesh del Bet HaMikdash, sino solo a los reyes de la dinastía de David Amelech. Los únicos que tienen permiso de sentarse en el Bet HaMikdash son los reyes de la dinastía de David. Ningún Cohen, salvo situación especial, ¿sí? De acuerdo a Tosafot, para comer los korbanot, yo tenía permitido sentarse, ya que el consumo de los korbanot de los Kohanim, el Hatat y el Hasham, es una obligación de la Torah y es considerado parte de la Abodá, parte del servicio. Tenían que consumirlo adentro del Bet HaMikdash, con tahará, con pureza, dentro de un tiempo limitado. No se podía impurificar la carne, ni ellos. Tenían que comerlo le moshá, de manera importante, como si fuesen grandes reyes, y eso exige entonces que lo coman sentados. Entonces, tenía permitido los Kohanim para comer específicamente, pero si no es para comer, no se puede sentar nadie, incluso los Kohanim. Todo lo realizaban parado. Y más aquí, que no es ninguna abodá, ningún servicio realizar el sorteo. Era solamente una modalidad para evitarse problemas. ¿Cómo es posible entonces que estaba sentado si no hay permisión de sentarse? A la fuerza, me lleva a la conclusión que tenía que estar esa parte sin Kedushá, sin santidad de Bet HaMikdash. Y si vamos a querer interpretar que no tenía Kedushá en absoluto de Bet HaMikdash, es una habitación, una gran pieza, un gran salón que se encuentra en las inmediaciones de Bet HaMikdash, pero que no tiene Kedushá de Bet HaMikdash, y por eso se podían sentar. Parece Mizrahá, como podían del lado este de este gran salón realizar el sorteo. Mencionamos anteriormente que el Pasuk dijo que tiene que ser en el Bet HaMikdash, que se provoque toda esta conmoción de el sorteo para realizar la boda. Y el Pasuk dice Bebet Elohim, en la casa de Boreolam, quiere decir que dentro del Bet HaMikdash tenía que ser realizado el sorteo. Entonces el Lishkat HaGazit, este gran salón, tiene que tener Kedushá de Bet HaMikdash. No puede ser hol, no puede ser profano. Y si bien correspondería aparentemente que lo hagan incluso en la Azara, en el mismo patio de Bet HaMikdash, ya Tosafot nos trae dos explicaciones distintas por qué no lo realizaban ahí, ya que le quitaban el misref, le quitaban el turbante, y no es cabot que se encuentre en la Azara con la cabeza descubierta. Más aún, de acuerdo a la descripción, que ellos estaban parados en semicírculo, entonces indefectiblemente iban a quedar Kohanim, que iban a estar dando sus espaldas al Ejal de Boreolam, que obviamente también es una gran falta de respeto. Por eso lo hacían dentro de este salón, ya que el salón obviamente los aísla de esta falta de respeto, ya que están las paredes construidas, pero de todas maneras tiene que usar el Bet HaMikdash y se llama que están haciendo el Makom Kadosh en Bet Elohim, en la casa de Boreolam. Entonces, para estar sentado no tiene que ser con Kedushá de Bet HaMikdash. Para el sorteo tiene que tener Kedushá de Bet HaMikdash. Y nosotros encontramos las dos situaciones conjuntamente. Esto me lleva a la conclusión, dice Abaye, que parte tenía Kedushá de Bet HaMikdash y parte no. En la Shema Miná, Haitziaba Kodesh ve Haitziaba Hol. Si no aprendemos de aquí,
la mitad tenía santidad y la mitad no tenía santidad de Bet HaMikdash. Ahora, esto para demostrar la primera parte que dijo Abaye, mitad con santidad y mitad no. Él luego agregó que tenía dos entradas. Y si vamos a interpretar o entender que había una sola entrada a este gran salón del Lishkat HaKazit, Upatuach LaKodesh, y esta puerta tenía acceso solamente a través del Bet HaMikdash, es decir, que la única manera de acceder era a través del Bet HaMikdash, y solamente estaba abierta al Bet HaMikdash. Zaken Yosef Ma'arabá, ¿cómo es posible nuevamente que este anciano del Sanedrín pueda estar sentado? Incluso si nosotros decimos que la construcción estaba toda fuera del perímetro del Bet HaMikdash y solo se accedía a través del Bet HaMikdash, esa era la única puerta de acceso. Incluso ante esa situación, Beaterán, tenemos una Mishnah clara que enseña y nos dice al Eshachot, al Benuyot Bajol, Uftuhot, la Kodesh, Tohan Kodesh, todas las habitaciones y salones que estén construidos afuera, pero la puerta de ellos es a través del Bet HaMikdash, a través del Kodesh, el interior de ellos se llaman Kodesh. El hecho de que serían solamente una ala del Bet HaMikdash, o sea que la única manera de acceder a ellos es a través del Bet HaMikdash, entonces son considerados como alas del Bet HaMikdash. Eso implica que tienen que duchar del Bet HaMikdash, y si tienen que duchar del Bet HaMikdash no se puede sentar ahí nadie. A la fuerza entonces que tenía que tener una entrada desde afuera. Por otro lado, el Arab, y si vamos a querer interpretar que la única puerta de acceso era desde afuera, ¿cómo podían hacer entonces el sorteo en la parte este de la Lishkat HaKazit, de este salón? Estudiamos en la inversa. Si estaban construidas en la parte del Bet HaMikdash, dentro del espacio del Bet HaMikdash, pero el acceso de ellos es solamente por fuera, Tohan Hol, el interior de ellos es profano y no tiene que duchar. Y tiene que ser lugar Kadosh para realizar el sorteo. A la fuerza, el Alab, a la fuerza entonces tenía que tener dos puertas de acceso. Una puerta que daba hasta al Bet HaMikdash y otra puerta de acceso que daba hacia afuera. Lo que se entiende es que el lado este de el Lishkat HaKazit, de este gran salón, más cercano hacia la entrada del Bet HaMikdash, que se entraba por el este lado es donde había una puerta de acceso que daba directamente al lado este del Lishkat HaKazit, y por eso esa parte tenía que duchar del Bet HaMikdash, ya que del lado derecho hacia afuera del Bet HaMikdash esta parte no tenía salida. En cambio, cuando pasamos más atrás a la parte oeste del salón, allí había una puerta que daba hacia afuera, y por eso la parte oeste del Lishkat HaKazit no tenía que duchar de Bet HaMikdash y podía estar sentado ahí el Zaken, el anciano del Bet Din. Así es entonces como se realizaba el sorteo. Dentro del Lishkat HaKazit se colocaban en un círculo, el encargado del sorteo decía un número, como nombramos en la Mishnah al principio de este capítulo, decía un número, le quitaban el mitznefet, el turbante de uno de los Kohanim, y allí cada Kohen sacaba un dedo, como dijimos normalmente, nunca el pulgar. Aquel que estaba enfermo y lastimado la mano podía sacar 2 dedos, contábamos los dedos, y en el dedo de quien salió agraciado, él realizaba la mitzvah de Terumat HaDeshen o las demás mitzvot, como vamos a mencionar ahora inmediatamente. Nos dice la siguiente Mishnah, Matnitin, Apaisa Sheni, el segundo sorteo que se realizaba en el Bet HaMikdash, ya que el primero es para determinar quién retira las cenizas y cumple con la mitzvah de Terumat HaDeshen. Apaisa Sheni, el segundo sorteo es Mishohet,
en este segundo sorteo se sorteaba conjuntamente muchas mitzvot, todas que vienen en una especie de secuencia con el Korban Tamid, con la ofrenda matutina de todos los días. Mi shohet, ¿quién va a realizar la shejitá, el degollado? Si bien es verdad que shejitá bazar, que será la shejitá, el degollado, lo podía hacer incluso un Israel común y corriente, normalmente solían hacerlo los Kohanim y lo sorteaban entre ellos. Mizorek, ¿quién salpica la sangre? Y no habla de quién recepciona la sangre, ya que el mismo que salpicaba la sangre era el que la recibía y la llevaba. Él recibía, llevaba y salpicaba. Mi medashen mizbeach hapenimi, ¿quién iba a limpiar de las cenizas el mizbeach interno donde quedaban las cenizas del ketoret, del incienso del día anterior? Mi medashen también menorá, ¿quién limpia la menorá? Como estudiamos anteriormente, que la limpieza y preparación de la menorá es la mitzvah que corresponde a los kohanim. Él tenía que sacar los vasitos, limpiarlos del aceite que quedó y de las cenizas y mechas deshechas, lavarlo bien, enjuagarlo bien y colocar, como dijimos, mecha nueva y aceite nuevo. ¿Y quién sube los trozos del Tamid Shel Shahar, de la ofrenda diaria íntegra, que se la quema toda, salvo el cuero? ¿Quién sube los trozos hacia la rampa del Mizbeach, del altar, para luego quemarlos sobre el altar? Y allí se distribuían entre varios Kohanim, no era un mismo Kohen el que llevaba todos los trozos y órganos de esta ofrenda. La Mishnah nos enseña claramente cómo estaba distribuido. Cada Kohen, de los que vamos a nombrar ahora, llevaban dos partes, una en la mano derecha y otra en la mano izquierda. Y nos dice así: Arrosh ve a regel, la cabeza, por un lado, y la pata trasera derecha en otra mano. Un mismo Cohen llevaba la cabeza y la pata trasera derecha. Ushte Ayadaim, otro Cohen, llevaba las dos patas delanteras, que en las personas serían similares a los brazos, por eso dice Ushte Ayadaim. Haoketz ve a regel, un tercer Cohen, llevaba lo que podríamos llamar el cuarto trasero del animal, desde las patas traseras hacia el final del animal, con la cola incluida, y la pata izquierda. Entonces ya tenemos la parte de atrás del animal ya completamente repartido. Pata trasera derecha, pata trasera izquierda. Y también la cola. Ahora nos queda el cuerpo propiamente dicho del animal, ya que las patas delanteras y la cabeza ya también fueron repartidas. Vamos al cuarto Cohen. El cuarto Cohen llevaba a Hazé de Aguera, llevaba el pecho. El pecho aquí se refiere la parte que es solamente carne, que está más adelante, más cercano a la cabeza, antes de llegar a todo el costillar y caja torácica del animal. Esa parte y el cuello del animal. En una mano llevaba el pecho y en la otra mano llevaba el cuello del animal, de donde pendían también ahí la tráquea, el esófago, el corazón, los pulmones y el hígado. Ushte Tefanot, un quinto Cohen, llevaba los dos costillares, el derecho y el izquierdo. Ya tenemos todos los órganos del cordero repartido entre los Kohanim. Nos falta las vísceras, los estómagos e intestinos. A eso dice Bea Kerebaim. Un sexto Cohen llevaba los distintos estómagos e intestinos que tiene el animal. Estos no los llevaba en la mano, sino los colocaba dentro de un recipiente, ya que son muy resbaladizos y largos, como es el intestino delgado, por lo tanto los colocaba en un recipiente. Vea Solet, luego en el sorteo, ¿quién lleva la minja, la ofrenda de sémola que acompaña al Tamid Shel Shahar, al corderito matutino? Vea Javitín, y aparte
estaban los Habité Cohen Gadol. El Cohen Gadol tiene una mitzvah diariamente de llevar unas especies de matzot que estaban divididos Mahasitaba Boker, Mahasitaba Arev. La mitad de ellos se quemaban en la mañana, la otra mitad de ellos se quemaba en la tarde. Al Mahabat Hashem Teaseh se lo hacía en una especie de sartén con aceite de oliva, por eso se llama Minhat Habitin. Es una obligación del Cohen Gadol pagar diariamente esta minha, pero la podían acercar a quemar cualquier Cohen. Entonces, dentro del sorteo se determinaba quién era el Cohen que iba a quemar la Minhat Habitin para Boreolam. Vea y hay. Y aparte, el vino, los 3 lugin de vino que se vierte conjuntamente con la ofrenda matutina. En total, 13 Kohanim salían agraciados en este segundo sorteo. Quien salía primero agraciado hacía una mitzvah y luego los que seguían consecutivamente seguían con las demás mitzvot. Este salpica, este lleva la cabeza y la pata derecha, este otro lleva las 2 patas delanteras, este otro de al lado lleva la pata trasera con la cola, este otro lleva el pecho y el cuello, este otro lleva los 2 costillares, este otro, así iban pasando los que estaban al lado en secuencia las distintas partes del Corbán como están nombrando. Amar Ben Azai y Rabbi Akiva. Sin embargo, dijo Ben Azai delante de Rabbi Akiva: Mishum Rabbi Yoshua, nombre de Rabbi Yoshua, Derech Hilujo Haya Karev. La distribución de los órganos no es de esta manera que acaban de nombrar, sino Rabbi Yoshua enseñó que se lo traía de la misma manera que el animal suele caminar. Y ya la Gemara nos va a explicar más adelante cómo sería de acuerdo a Rabbi Yoshua la distribución de los órganos para que lleven los Kohanim hacia la rampa del altar para luego quemarlos sobre el Mizbeach.